Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy es el 1 de mayo. Eh, esta noche también nos tocó un ataque aéreo ruso. No obstante, no ha sido tan espectacular en mi zona, o sea, apenas hemos escuchado las alarmas, las sirenas y pues algunos movimientos, pero al no escuchar las explosiones nos echamos a dormir en media hora, algunos, ¿no? Otros, sin embargo, han bajado a refugios. ¿Por qué? Porque en víspera, en todos los canales de Telegram, en muchos medios de comunicación, incluso en el extranjero, la gente me escribía desde España, hay un bombardeo, hay mm, unos ataques, digamos, rusos, o sea, ellos anunciaban esos ataques para crear un poco de pánico, así que hay gente que se lo creyó y entonces dicen que hasta esta noche la gente bajó al metro, que normalmente la gente ya durante mucho tiempo no lo hacía. Todo es porque se creaba este malestar y la expectativa y hoy es una fiesta soviética, el Día del Trabajador, con lo cual Rusia ya ayer por la noche, sobre las 10, bombardeó la región de Dnipro, ¿no? Dnipropetrovsk, la ciudad de Pavlograd. Allí sí que hubo bastantes ruidos, bastantes explosiones. Estamos, no sabemos exactamente cuántos misiles han lanzado, ¿no? Porque dicen que en el ataque a la zona de Kiev, pues lanzaron 18 misiles y de ahí 15 fueron derribados. Eh, que es un número bastante bueno, por decirlo de alguna forma. Y en Pavlograd han llegado algunos. Tenemos ahí 34 heridos, entre ellos 5 niños, y la ciudad sufrió bastantes daños. Hay como 24 edificios residenciales dañados, 80 casas particulares dañadas e incluso han sufrido daños 9 centros educativos en esa ciudad. Em, y en el pueblo vecino también han sufrido daños 40 casas. Quiere decir que ha sido un ataque bastante dirigido, ¿no? Bastante deliberado e intencionado a aquella zona. También todos los días nosotros tenemos ataques en las regiones fronterizas, donde están alocadas las fuerzas rusas. Así, por ejemplo, en Sumy, Chernihiv, Gerson y Kharkiv siempre hay bombardeos aéreos y de artillería. Y en este caso, bombardeando un pueblo de Chernihiv, murió un niño de 14 años y destruyeron un colegio. Este es como Rusia responde a la posible contraofensiva ucraniana. Todos estos ataques, por supuesto, pueden tener fines diferentes. Primero, son vuelos de entrenamiento, ¿vale? Porque necesitan hacer ejercicios, pues ya aprovechan y lanzan bombas. Segundo, son vuelos de detección, ¿no? Ellos a veces imitan un ataque aéreo, se levantan, como han dicho, se han levantado 17 cazas en Rusia, ¿no? Pero no quiere decir que los 17 vayan a lanzar misiles, puede ser que algunos imitan el ataque y otros sí que lanzan estos misiles. Entonces, al levantarse los aviones, en teoría, tienen que ponerse en marcha todos los sistemas de antiaéreo y de ataques, de defensa antiaérea y los sistemas de radio locación, los que detectan esos aviones y pasan la información. Con lo cual, los rusos lo que quieren es localizar tanto dónde están nuestros sistemas antiaéreos, dónde están nuestros sistemas de radiolocación y otros centros que participan en la defensa de Ucrania. Todo esto, claro, ellos quieren verificar para poder usar en el caso de la ofensiva ucraniana. También dicen que han entrado a Ucrania muchos correctores de fuego, o sea, las personas que nos van a estar aquí y van a corregir el fuego enemigo. También, por supuesto, ellos reclutan a estas personas entre la población local, muchas veces. Son los locales que se venden a los enemigos y son casos muy difundidos, desgraciadamente, de la gente que hace estas cosas para corregir el fuego de su propio pueblo. El ser humano es así. Así que lamentablemente tenemos estos casos. ¿Y qué más? Y también
El Surovikin, ¿os acordáis? El famoso carnicero de Alepo, él es ahora el jefe tanto de fuerzas terrestres como de aéreas rusas. Por lo tanto, a veces le presionan porque no hay ataques aéreos. Entonces, muchos ataques hacen por aparentar como que hay un ataque, pero puede no tener una estrategia o un objetivo así importante para alcanzar. ¿Qué podemos contraponer, ¿no? A esto? Nosotros ya tenemos varios sistemas extranjeros, el Patriot y Iris-T, que nos ayudan a crear este sistema, esta defensa de nuestras ciudades. Por supuesto, son muy pocos y solamente están, en Kiev ya vemos que están, ¿no? Porque por la eficiencia de los objetivos, de los misiles interceptados, vemos que realmente aquí funciona, más o menos. Y dicen que tienen que, claro, Ucrania probablemente lo que va a hacer es proteger las ciudades grandes con estos sistemas, pero vemos que no en todas las ciudades los hay, ¿no? En Uman no funcionó, entonces Uman no está protegida. Proteger las ciudades y luego liberar otros sistemas menos sofisticados y para aproximarlos a la línea del frente. Entonces va a ser una sustitución de logística, ¿no? Digamos. ¿Qué más? Nosotros tenemos ya pocos días antes de la contraofensiva. ¿Por qué digo esto? Ya la primavera se solidifica. Eso quiere decir que aunque haya lluvias, ya empieza a hacer calor y el sol seca las carreteras. Entonces, de aquí a 2 semanas, incluso si llueve, pues nosotros podemos hacer operaciones. Con lo cual ya es la cuenta atrás ha empezado. La gran tristeza, la tristeza que nosotros no nos explicamos es la falta de aviones, que los aviones es el 50% del ataque, ¿no? Y la fuerza, la potencia, la movilidad, incluso dicen que un avión como F-16 puede levantar al aire pues, proyectiles que pesan 5.000 toneladas, ¿vale? O sea, puede lanzar bombas o misiles o proyectiles muy precisos y de 5 toneladas, mientras que los sistemas convencionales de fuego múltiple, los proyectiles apenas pesan 50 kilos, con lo cual un avión supone la fuerza destructiva de 100 proyectiles, ¿vale? Ya no os digo de la maniobrabilidad que tienen los aviones, ¿no? De los sistemas que ellos tienen mucho más sofisticados, que se pueden mover, interceptar tanto las cosas en el aire, en la tierra. Entonces, todo esto es lo que no tenemos, ¿vale? Todo esto es lo que se nos niega en los momentos claves. Y eso nos lleva a pensar que esa contraofensiva no va a ser la última, desgraciadamente, porque no tenemos el 50% del potencial necesario para una ofensiva efectiva. Es lo que hay y con esto hay que jugar. ¿Qué tenemos en cambio? En cambio, tenemos la inteligencia artificial que modela nuestras operaciones militares. Quiere decir que ya hemos metido en el sistema todos los componentes necesarios que empiezan desde el tiempo hasta logística, interacción entre las tropas, munición existente, etc. Y entonces se han hecho simulacros de una ofensiva ucraniana en varias direcciones. Entonces el resultado es que tenemos muy buen estado y muchas probabilidades de éxito. Bueno, al menos nos lo dice la inteligencia artificial. Tenemos unas tropas especialmente entrenadas, unas 60.000 personas, para este tipo de operación. Bakhmut, ya he dicho que Bakhmut lo hemos dejado, pero estamos controlando la carretera de Bakhmut, o sea que los rusos, aunque estén en Bakhmut, ya no pueden moverse más allá. Y eso quiere decir que no pueden sentirse ahí a gusto porque han destruido una ciudad, no tienen dónde esconderse y son un blanco bastante fácil. Y nuestros sistemas, pues nuestros cañones pueden ya acercarse, que la tierra está más firme, a una distancia más cercana, pues localizar al enemigo y destruir pues, los sitios donde ellos se van juntando. Prigozhin
nos dio una noticia muy buena este fin de semana, o sea, el jefe de Wagner. ¿Os acordáis que él hace un par de meses decía que van a conquistar Bakhmut, luego van a ir a Zaporizhia, también lo van a tomar, y luego el Dnipro, ¿no? Ya nos ha hecho un grandioso plan de su ataque. Ahora dice que ni siquiera van a poder quedarse en Bakhmut, que sus tropas ya tienen un final muy triste, que el Wagner puede acabar dentro de poco tiempo, porque no puede reclutar al personal en las cárceles, aunque tiene una campaña de reclutamiento en todas las ciudades, pero por lo visto no, la gente no se anima tanto. Y no recibe tanta munición cuanta recibía antes, y para él es insuficiente. Pues dicen que se tira un poco los pegotes, que en realidad Wagner todavía puede existir con esa intensidad. En Bakhmut tenemos, por ejemplo, unos 25.000 tropas rusas, 25.000 soldados, significa el ejército mayor que, por ejemplo, el ejército de Chequia o de Hungría, ¿no? Que no penséis que es una cosa pequeñita. Entonces ahí están, entre ellos los wagneritas, y pues el riesgo de que se acaben, si no se acaban ahora, se acabarán de aquí a unos meses. Bien, ¿qué más? Rusia. Rusia sigue fabricando misiles, ¿no? Entonces nosotros ya no tenemos esos ataques masivos de más de 100 misiles, ya tenemos un poco más de 20, ¿no? Y también nos lanzan hasta drones de madera para, junto con este ataque de misiles, pues lanzan cualquier porquería para distraernos, que también hemos derribado varios que eran, yo qué sé, que los drones a lo mejor que hacen los niños en los colegios. Entonces todo eso es la gran estrategia rusa de distraernos. ¿Y qué más? Y hoy también tenemos una noticia muy buena. Se ha descarrilado un tren de 60 vagones que llevaba combustible en la región de Bryansk, en Rusia, en el norte de Ucrania. Eso quiere decir que se intensifica el movimiento guerrillero, ¿no? Porque han hecho una explosión en las vías del ferrocarril, y así de 60, los 7 8 vagones han caído y ahora tienen un follón para reconstruir esta vía de suministro, ¿no? Así que también hemos escuchado que hay otro ataque de drones en Crimea, en Sebastopol, pero solamente las primeras noticias, que todavía no hay confirmación. Y eso quiere decir que estamos en ello, que estamos intentando no contraatacar, pero preparar el contraataque, ¿no? Porque los enemigos también nos están vigilando. Los enemigos han hecho también sus sistemas, o sea, sus posiciones han fortalecido con bloques de hormigón, con triángulos, construyendo varias líneas de protección en muchos sitios, en Zaporizhia, en Gerson, o sea, ellos se están preparando en Crimea. Y no solamente para nuestro avance, sino para luego para poder retirarse de forma organizada, ¿no? Y no perder tanta maquinaria y tanta fuerza humana. Y para nosotros, por supuesto, el objetivo no es... el objetivo ucraniano no es ahora mismo liberar los territorios, porque podemos liberar los territorios y luego vienen otra vez. El objetivo ucraniano y de todo el mundo es destruir el ejército ruso, la potencia militar rusa. De todas formas, no permitiéndoles fabricar misiles. Ellos todavía fabrican unos 40 misiles de calibre Iskander y X-101 al mes. Ya no pueden hacer el X-55, por ejemplo, o otros, ¿no? Porque no tienen componentes, pero pueden usar y crear otro tipo de misil. Y para eso, claro, necesitamos el apoyo de todos. Luego, si nosotros destruimos el ejército ruso como tal, la flota de Crimea, en general todos los centros logísticos, los depósitos de combustible, etcétera, etcétera, entonces nosotros desarmamos Rusia y ellos ya no pueden volver a ocupar nuestros territorios, porque si estamos hablando de la liberación de nuestros territorios, si os acordáis, en Kharkiv, en Gerson, ¿no? En Kharkiv ellos huyeron y dejaron mucha
mucha maquinaria, ¿no? Pero la gente se escapó y esa misma gente nos ataca en otras direcciones, en Bajmut, por ejemplo. Y, sin embargo, en Gerson ellos pudieron sacar bastante maquinaria y bastante gente y vuelven a entrar con estas personas, vuelven a reposicionarse y recomponerse. Por tanto, el objetivo es desgastar, destruir y pues hacer impotente ese ejército, ¿no? Porque, por supuesto, Putin no piensa parar y él va a hacer todo lo posible para alargar esta guerra, porque esta guerra es su vida. ¿M? Cuanto más dure la guerra, más vivirá Putin, desgraciadamente. Es así y ella lo ha entendido. Bueno, entonces con esto quiero más o menos acabar. Creo que mm, más o menos esas son las noticias de hoy a esa hora y venceremos.